Buongiorno, Pabra Lovers. Bienvenidos a No es esta peli, el podcast de los cinéfagos. Acabó un mes más, entramos en el mes más deprimente del año, sin duda, que es septiembre, el lunes de los meses. Y una vez más volví a hacer la votación, una vez más la democracia demostró que no funciona y salió las películas de superhéroes. Bonito jardín me he metido, pero bueno. Cuando hablamos de películas de superhéroes, sin duda tenemos que hablar, o considero yo, que tenemos que hablar de cuatro piedras fundamentales dentro de lo que es este ya género por sí mismo, ¿no? Evidentemente, como pasa muchas veces, lo más normal es tirarnos a Estados Unidos. El comic book americano siempre se ha destacado por ser de superhéroes. Al final, una de las señas de identidad del cómic americano sin duda son los superhéroes. Han retorcido el tropo mil veces, hay de todo. Frente a otros cómics como el franco-belga que tira por línea clara, el manga y demás. Y evidentemente, cuando hablamos de superhéroes, tenemos que hablar de dos grandísimas compañías, como son Marvel y DC, ¿no? Y justamente adaptaciones de Marvel y DC son lo que decía antes, las cuatro grandes piedras angulares para el género de superhéroes. Como ya pasaba con Tiburón, que hay una gran película que engloba a... una gran película que cambia por completo el subgénero, no pasaba con las pelis deportivas, pero como digo, con las pelis de superhéroes sí que pasa. Y curiosamente son dos y dos. Tenemos por un lado 78 Superman, la película, si bien no es la primera película de superhéroes, sí que es como la gran película de superhéroes, además, la que, ya lo veremos porque de Superman voy a hablar más, la que genera los splits y demás. Luego nos tenemos que ir un poquito avanzado en el tiempo, a 1989, con las películas de Batman, otra vez tenemos a DC, y luego los dos grandes conatos de recuperación o de... porque el género de superhéroes siempre ha sido algo bastante curioso. Ha languidecido mucho durante años, siempre parecía que había una película que volvía a dar esplendor al género y volvía a caer. Tenemos Spider-Man y tenemos evidentemente el UCM. El UCM es el que ha dado que ahora sigamos, después de muchos años, porque del UCM llevamos mucho hablando de superhéroes, es el que ha iniciado además la época de las franquicias. Ahora todo es universo compartido. Lo que veíamos el otro día de Space Jam 2, ¿no? Todo es universo compartido en parte por el UCM. El gran universo de las IPs, el gran universo de las franquicias, de las conexiones, todo tiene que estar conectado, todo tiene que ser una gran franquicia de las que hacer spin-offs y demás. Evidentemente, DC no podía quedarse atrás, ya habréis visto en el título. Hoy vamos a hablar de El Hombre de Acero, Man of Steel, de nuestro amigo Zack Snyder. Sí, un momento que creo que me están... Esperad un segundo. ¿Sí? Sí, sí. No, pero no. No creo que haya problema por hablar de Snyder. Ya sé que los fans son pesados. Vale. Pero tengo ya el guión hecho. Bueno, voy a ver cómo lo intento arreglar, no te preocupes. Vale. Vale. Bueno, amigos, olvidad todo lo que he dicho. No vamos a hablar de Man of Steel, de Zack Snyder, pero sí que vamos a hablar de DC. Decía anteriormente, hay cuatro piedras importantes angulares, dos de DC, dos de Marvel, 78 Superman, 89 Batman. Warner es Dios en ese momento. Warner ha descubierto cómo crear una franquicia importante con el Batman de Tim Burton, que sirve sobre todo para vender figuritas, para vender videojuegos y demás. DC tiene lo que llaman, a diferencia de Marvel, que hablaremos de ello cuando
No sé si llegaremos a hablar del UCM en este, pero bueno. La historia de Marvel es bastante interesante, lo de la Marvel en cine. DC, a diferencia de Marvel, como decía, conservaba sus franquicias, no las tuvo que vender. Y DC, además, históricamente tenía como tres, lo que llaman la triada DC, ¿no? Batman, ya habíamos visto que estaba funcionando. Wonder Woman, ya había habido conatos de Wonder Woman, sobre todo la Wonder Woman de Linda Carter en televisión, y Superman. Evidentemente, Superman es el superhéroe por antonomasia, indiscutiblemente, el más importante, el gran superhéroe, podríamos decir, la esperanza. DC tenía que hacer algo, Warner tenía que hacer algo, Batman le había funcionado bien, ¿cómo no iban a hacer algo con su gran superhéroe, con Superman? Y aquí tenemos que hablar un momento de cómics. 1992. 1992, la industria del cómic cambia, hace un cambio parecido al que hizo un poquito después con Civil War el cómic, porque sale al mercado La muerte de Superman. Cómic que, por cierto, adapta a Zack Snyder en Batman v Superman. La muerte de Superman. La muerte de Superman es un cómic, como digo, muy importante, un cómic que en su momento fue bastante revolucionario, donde, como su nombre indica, Superman muere. Superman muere a manos de Doomsday. Y a raíz de ahí sale una cosa que es los 4 Supermans, que le llaman los 4 Supermen, que son 4 personajes que intentan de alguna manera coger el manto de Superman, ¿no? Tenemos a Superman Cyborg, tenemos al Erradicador, tenemos a Superboy y tenemos a Steel. Cada uno coge una de las características o uno de los nombres, podríamos decir, de Superman. En este caso, Steel coge The Man of Steel, ¿no? El hombre de acero. Como decía, tenemos fresca, bueno, de hecho, recientemente se acaba de estrenar Batman y Robin, no ha funcionado todo lo bien que habían querido y van a intentar revitalizarse con otra franquicia, en este caso con la de Superman. Y evidentemente con el cómic más rompedor, más reciente que había salido, que es, como digo, La muerte de Superman. Empiezan a hacerlo y paralelamente, como a raíz de ello tienen 4 personajes nuevos, deciden hacer además sus 4 spin-offs de los 4 personajes. Los proyectos fracasan. El proyecto de la película de la muerte de Superman se acaba muriendo en un infierno de preproducción, pero resulta que el proyecto de Steel, del hombre de acero, de este nuevo hombre de acero, está muy avanzado, está profundamente avanzado. Tenemos a toda una estrella, ya la veremos, en ella, y sí que sale, es decir, sale la película spin-off de uno de los personajes que toman el manto de Superman, pero sin salir Superman. Os he hecho una pequeña trampa, lo siento, no vamos a hablar de Man of Steel, vamos a hablar de Steel, la película de 1997, basada en el personaje Steel, el personaje de los cómics de DC. Como decía antes, sin duda, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero el UCM ha creado un estándar, ¿no? Las películas de superhéroes, un poco por culpa de Batman y Robin, se consideraban malas películas. Spider-Man y la trilogía de Nolan lo vuelven un poco a elevar, pero entre medias siguen habiendo cosas que no son excesivamente buenas. Y este es uno de los ejemplos, ¿no? 1997, como decía Steel, considerada una de las peores películas de superhéroes de la historia. ¿Qué tenemos detrás? Evidentemente tenemos detrás a Shaquille O'Neal. Si en la anterior decía... Vamos a retrotraernos un poco al podcast anterior porque hay bastantes cosas interesantes. Si en la anterior decía que LeBron James era un actor pésimo, acojonante lo de Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal decía que los 90 son... En el anterior podcast decía que los 90 son sin duda
Michael Jordan, una vez retirado Michael Jordan, el manto lo coge Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal ha sido uno de los jugadores más importantes y sobre todo más carismáticos de la liga. Es uno de los personajes que empieza a venderse, empieza a tomar otra vez el manto que saca Jordan de venderse a sí mismo, y lo explota al máximo. Tiene 100.000 apodos Shaquille O'Neal, ha vendido 100.000 historias, y una de las cosas que decide es, bueno, darse en el cine e intentar otros proyectos. Lo hace con dos películas muy famosas, dos películas muy denostadas, que son Kazam y Star Steel. Steel, si queréis, como siempre, repaso un poco lo que es la ficha técnica. No creo que haya mucho más que comentar respecto a lo que he dicho, que es un cómic basado en la muerte de Superman. La muerte de Superman no llega a darse, sí que este sí que se da. Director de Steel, Kenneth Johnson, hombre... Bueno, hombre de la casa, podríamos decir. Director de Alienación, de todas las de Alienación, que son TV Movies, y de todas las secuelas. Cortocircuito 2, que yo creo que es su película más top. Director de capítulos del Increíble Hulk, de la serie también de La Mujer Biónica. Y sobre todo director de capítulos de serie. Ya veremos que aquí está metido mucha gente de series, ¿no? Que sobre todo ha trabajado en series tanto anterior como posterior, porque esto es bastante curioso. No son precisamente gente que luego fuera, o sea, este tipo de actor que empezó fuerte y al final ha acabado en series. Antes y después, excepto un caso muy concreto, son actores de series. El guión también es de Kenneth Johnson, con la ayuda de... están acreditados Louis Simonson y John Bogdade, que son los autores del cómic, de la serie regular de Steel. Al final, lo que decían los cómics, ¿no? Steel coge el manto, la historia es bastante... Bueno, no es... Ahora hablaremos de ello, de los cambios que sufrió respecto al primer borrador. Básicamente, la historia de Steel, Johnny Irons es un ingeniero que ve cómo sus armas están siendo usadas o sea, su jefe, su compañero le traiciona y vende las armas a los malos, podríamos decir. Finge su muerte, se va a Metrópolis. Cuando la muerte de Superman, cuando Doomsday mata a Superman, él es atacado también. Superman le salva, pero se queda inconsciente y solo tiene ese recuerdo de ser alguien digno, ser alguien que merezca la pena ser salvado. Así que coge un martillo, una armadura y se dedica a coger el manto de Superman, ¿no? Aunque él nunca llega a decir que es Superman, como si lo decía en Superman Cyborg o demás, coge un poco el manto de Superman. Es la etapa esta que digo que tenemos 4 Superman, 4 Supermen, hasta que resucita Kal-El. Lo que decía, los cambios del guión. Kenneth Johnson hace los cambios suficientes como para que esta historia sea parecida, ya lo veremos, pero que eliminar todas las menciones, excepto un par, pero todas las menciones a Superman, Batman y demás. Es bastante curioso en este sentido porque es la primera, realmente es uno de los conatos de intento de universo compartido, ¿no? No es el primero, pero es uno de los conatos más fuertes, ya en el 97, de universo compartido. Actores así más importantes, como ya he dicho, Shaquille O'Neal, hombre mitiquísimo, uno de los mejores pivots de la historia de la NBA, que no metía los tiros libres. Esto tiene importancia en la trama, curiosamente. Annabeth Gish, a lo mejor suena por lo que decía, ¿no? Ha salido en Expediente X, ha salido en Pequeñas Mentirosas, ha salido en Mystic Pizza antes y después, lo que decía. Es una persona sobre todo que ha trabajado en series antes y TV movies antes de esta película y después de esta película.
Antes de esta película y después de esta película. Y como villano tenemos a Jude Nelson haciendo de Nathaniel Bark. Jude Nelson seguramente os sonará, ya solo con el nombre, pero sobre todo, bueno, sin duda su película más famosa, El Club de los Cinco, San Elmo, Punto de Encuentro. Es uno de los actores más conocidos de esta generación, que se llama Brad Pack. Bueno, uno de los más conocidos tampoco. Es uno de los actores de lo que se conoció como la generación Brad Pack o la pandilla de mocosos, que fueron una serie de actores jóvenes que empezaron a destacar en películas adolescentes de los 80. Sobre todo, tenemos dos películas importantes que son San Elmo, Punto de Encuentro y El Club de los Cinco. Él sale en las dos. Actores que tenemos aquí: Emilio Estevez, Rob Lowe, Demi Moore, Jude Nelson, Molly Ringwald. Actores que Anthony Michael Hall más o menos, bueno, han llegado a algo. Es cierto que hay otros actores que han sido vinculados, a lo mejor más exitosos. Yo he visto gente meter a Kevin Bacon, a Matthew Broderick, a John Cusack, a Sean Penn, a Leah Thompson, a Tom Cruise incluso, a Harry Dean Stamos, perdón. Bueno, lo que decía, ¿no? Fue una generación, a lo mejor puro, la más importante yo creo que ha sido Demi Moore. Pero bueno, una generación que en los 80 fue lo que digo, ¿no? Bastante importante. Lo tenemos aquí en esta película, que bueno, es lo que es, ¿no? Si queréis, vamos ya a hablar de la película en sí, que ha sido un poco, os aviso, un dolor de muelas, pero telita. La película empieza con una serie de pruebas del ejército. Vemos a Shaquille O'Neal, que es un genio de las armas y un fucker, y está en contra de matar, así que crea armas aturdidoras, pero un comandante que es maloso, que es Jude Nelson, Nathaniel Burke, le modificará la configuración haciendo que la prueba de armas sea fallida, sea un desastre, mata a una senadora y deja tetrapléjica a la amiga novia de Shaquille O'Neal. Aquí hay una cosa muy graciosa de la peli, porque todo el mundo, la diferencia de altura de todo el mundo con Shaq es muy graciosa, o sea, se nota mucho. No sé, me hizo mucha gracia este detalle. Tenemos un juicio de guerra y echan al maloso. Ante esto, Shaq, que lo voy a llamar así hasta que se convierta en Steel, ya os aviso, deja el ejército porque le avisan que usarán sus armas para matar. Es un ingeniero del ejército que diseña armas, le acaban de decir que van a usar sus armas y deja el ejército. La peli es así de absurda, la peli es infantiloide, con un humor que no funciona y sobre todo con un guión lamentable. El guión es para darles de hostias, pero bueno. El malo, que acaban de echar del ejército por matar a una senadora, se va a una empresa de videojuegos, se cuela en el despacho del jefe y le dice: tú antes vendías armas, así que te propongo vender armas nuevas, y le da los prototipos de las armas que fabrica Shaquille O'Neal. Vamos a analizar un momento esto. Llevamos 10 minutos de peli, Demostración armamentística. El tío manipula la calibración de las armas. Muere una senadora. Le hacen un consejo de guerra. Lo echan sin más. El tío roba información del ejército y se la da a un tío de una empresa de videojuegos que se llama Dantastic. Además, como digo, 10 minutos de película. Shaquille O'Neal vuelve al barrio y ve que está jodido y que las bandas están en plena ebullición. Después de unos cuantos chistes que son una mierda, y que es lo que os digo siempre, estar todo el rato: este chiste es una mierda, este chiste no funciona, el ritmo es muy malo, bla, lo que pasa siempre con las comedias. Vemos que los malos son muy malos y Shaquille es muy bueno. Nathaniel empieza a currar en la fábrica de videojuegos, a construir armas, que esas armas tienen fallos, pero a él le da igual,
porque es malo, es muy malo, y no solo eso, sino que mata a todo el mundo que le dice que sus armas, que vigile porque está poniendo en juego vidas humanas, porque está ebrio de poder. ¡Ajaja! Y quiere contratar a chavalines, entre ellos al hermano de Shaquille O'Neal. Yendo a patrullar, patrullando la ciudad, Shaquille O'Neal con su hermano y una policía. De verdad, os juro que la peli es que es así. O sea, ¿cómo podemos hacer que este tío que estaba en el ejército, que acaba de volver al barrio y el barrio es muy chungo, vea que Jude Nelson les está vendiendo armas a los pandilleros? ¿Y si le ponemos a patrullar la ciudad porque sí? Shaquille, como digo, ve un atraco y al ir a detenerlo, él no es que esto es la polla, es que no es poli ni nada y va a detenerlo porque sí. Descubre que están usando sus armas, como digo, unos pandilleros, se pone al lío, recluta a su amiga del ejército que está en silla de ruedas y juntos se ponen a diseñar armas para combatir esas mismas armas. Chiste que en la película hacen y dicen a veces hay que combatir el fuego con fuego. Mientras hacen chistes de que Shaquille O'Neal falla los tiros libres. El primero aún tiene gracia. Más allá de eso, son aburridos. Pero es que ya veremos que esto es importante para la trama. Suena una musiquita y, bueno, nos enseñan que Shaquille tiene tatuado la S de Superman. No, de Steel. Él ya es un héroe con su armadura. En cierto modo, aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión. Es verdad, y esto es una cosa del cómic, esto de la peli no tiene que ver, que es más un Batman que un Superman, porque al final es un tío grande y fuerte, que no tiene poderes, que utiliza sus armas y sus herramientas para combatir el mal, pero bueno, como digo, esto es más de los cómics. Ella es la tía de la silla y literalmente dicen que es el hombre de acero, Man of Steel, y empieza a luchar contra raterillos. Salva a una pareja que le devuelve la cartera, además. Bueno, empezamos un momento de calma tensa porque él empieza poco a poco a hacerse conocido y la policía lo persigue. Esto es lo típico de todas las putas pelis de superhéroes, ¿no? Ay, es que la policía... Sobre todo de las pelis de esta época. No tanto de... Gracias a Dios el UCM esto lo ha eliminado un poco, ¿no? Pero este rollo de... Ay, es que tampoco... Porque esto sale en las de Spider-Man también. Es que, claro, no puedes tomarte la justicia por tu mano, la policía está en contra de él también, porque no sabemos quién es este tío y tiene armas y bla, 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 bla. Lucha contra los malos, huye de la policía, escenas de acción que tampoco son especialmente brillantes. Él tiene un martillo, un arma martillo que tiene varios poderes porque ha incorporado varias de sus prototipos de las armas, el sensor sónico del principio de la película a menor potencia, un imán que hace que los malos recuperen las armas, una especie de láser. Pero es un poco... Ese es el problema, ¿no? El problema que tiene esta película, yo creo, es que es muy infantil al final. Y bebe mucho de lo que pasaba en ciertas adaptaciones infantiles de héroes. Que es que no dispara a nadie nunca. Por ejemplo, esto pasaba mucho en la serie de Robocop de dibujos, ¿no? Robocop, que es una peli bastante violenta, pero en la serie no disparaba. Disparaba una red o disparaba una lámpara que hacía que cayera sobre los malos. Cosas así. Esto, por ejemplo, Spider-Man lo tiene mucho, ¿no? Lo que pasa es que Spider-Man ya está integrado dentro de lo que es la propia historia, las redes y demás. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Él tiene muchas armas, tiene una gran tecnología con armas, con láseres y demás, pero los láseres los usa para tirar un camión cisterna que moje la carretera y los malos se caigan y cosas así. Como decía, después de un momento de calma tensa, que no es otra cosa para preparar mejores armas, atacan el Banco Federal. Steel va allí, no consigue disuadir a los malos. Los delincuentes, el malo, hace una grabación demostrando las armas al mundo. Los delincuentes de todo el mundo quieren sus armas al ver las imágenes. Esto es una transición de clichés súper cutre que va desde los nazis hasta terroristas islámicos, pasando por cárteles de droga.
Y además, los malos malosos han conseguido localizar la señal del transmisor de la tía de la silla, que se la dan a la policía y los SWATs van a casa de Johnny Irons, de Steel, y lo detienen. Aquí tenemos una puñalada de noventarismo en nuestra cara. El anuncio de la subasta se hace en internet, no en la deep web, en internet normal, en internet abierto, así que todo el mundo lo puede ver al entrar. Liberan a Steel porque nadie quiere declarar en su contra, ya que, bueno, ha ayudado a la gente. Y este va a la subasta gracias a que los subnormales lo han colgado en internet sin más y lo puede ver. Eso sí, va Steel y la policía, ¿no? Le atacan, descubre que han secuestrado además a la tía de la silla, el malo mata a su socio, intenta matar a los raterillos de la banda. Steel le da donde más duele, diciendo que sus armas son una chufla y su martillo es la puta hostia, y lo consigue engañar para que se active el electroimán y así recuperar el martillo. Empiezan a las escaramuzas, la tía de la silla empieza a disparar, Steel lo mismo, hay como una baleada, un fuego cruzado. Poco a poco Steel, lo que digo, es que realmente dispara a las paredes y los malos se van, cosas de estas, dispara una caja y se le cae encima a los malos, cosas de estas, realmente en este sentido es una peli muy, muy, muy infantil. El malo saca al hermano, que ya era hora, porque lo tiene contratado toda la peli, y al final le ponen la pistola en la cabeza, Steel le atrapa, y lo que decía, que no me lo creía, yo es que cuando vi esto no me lo creía, mete al malo con una granada, meten a Steel y al hermano con una granada, que tarda la vida en explotar la puta granada, pero hay un agujerito como arriba, le dice, no puedo hacerlo, nunca metí los tiros libres. Y el hermano le dice, claro, flexiona las rodillas, tira, parece que la granada va fuera, pero cae dentro, con la buena suerte de que peta la puerta. El malo les ataca con el arma del principio de la película, falla igual que al principio de la película y queda sepultado entre escombros. Atrapan a los malos y la película acaba. Luego hay se finaliza una subtrama que ni si he comentado, de que la abuela de Steel abre un restaurante fusión francés, comida tradicional, que sirve soufflé de pollo con maíz y no sé qué, y ya está. La película es infantiloide, la película es un fracaso, hay muchos momentos de vergüenza ajena. Hay 3 momentos de acción en toda la película, que son cuando Steel consigue el traje, atrapa a un raterillo y la policía le persigue y está probando sus nuevos poderes, lo tipiquísimo. Cuando atacan el Banco Federal y los disparos del final, en hora y media. Hay muchos más momentos de... Dura más ver cómo preparan el traje y demás que toda la otra zona, que toda la otra parte de lo que es acción en sí. Superhéroes, la hostia Steel, realmente... Y es lo que decía, se nota que al final es una película, no olvidemos la producción, es una película hecha como spin-off para presentar a un personaje para la muerte de Superman que luego no funcionó. El guión se nota que es cambiado apresuradamente para quitar todas las... pasa en Los Ángeles, por ejemplo, no en Metrópolis ni en ninguna ciudad de lo que es DC. Está cambiado todo apresuradamente para que quitar todas las referencias a Lex Luthor y demás villanos. Los malos son muy malos, los buenos son muy buenos. Está todo súper telegrafiado y es una película hecha con el propósito de vender juguetes. Costó 17 millones, recaudó 1. Yo creo que intentaban jugar la carta de superhéroe negro. Al final, si bien no es el primer superhéroe, la primera película de superhéroe afroamericano de la historia, sí que es de las primeras. O al menos es contemporánea a Spawn en la primera. O sea, Spawn es del mismo año. Tampoco es demasiado buena Spawn. De superhéroe afroamericano basado en cómics. Hay algunos anteriores que no están basados en cómics. O al menos en cómics de
sellos importantes como son Imagine y DC. Y en definitiva, la película, no mucho más que comentar de la película. La película es mala, 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 mala. Sobre todo es eso, es que es aburrida y es muy infantil. Yo creo que gracias a este tipo de películas las hemos superado con creces. Nos hemos quedado muy atrás de estas películas cutres hechas con el único fin de vender juguetes y demás. Y el estándar, te puede gustar más o menos Marvel, te puede gustar más o menos lo que está haciendo DC actualmente, pero se nota que hay otra cosa, se nota que hay otra intención y el estándar, gracias a Dios, ha evolucionado mucho. Esto ha sido Aviam qué pasa, de Rigoberta Bandini. ¿Qué os puedo recomendar? Bueno, hace poco, si no me equivoco, en el hace poco, porque al final ¿no os da la sensación de que por pandemia los años han pasado como muy raro? Lo que decía, no hace mucho DC en su sección de animación, sí, 2018, efectivamente, sacó una peli de la muerte de Superman. Si no me equivoco, luego hicieron una de lo que decía, ¿no? De los cuatro Superman, o la segunda parte de Rise of Superman, efectivamente, que salía todo esto que os contaba de los cuatro Supermanes o los cuatro Supermen, que se dividen y demás. Mi consejo es que la veáis, bastante mejor que esta peli. Y esto ha sido una pequeña pildorita. Ya os digo yo que nos vienen agarraos, que vienen curvas en esto superheroico, y os voy a traer muchas, muchas sorpresas que no os vais a esperar. Nos vemos en la próxima. Adiós.